Sí, muy buenas noches para todos. Nuevamente con ustedes el profesor Luis Espínola, profesor de Psicología Social, para continuar con lo programado para nuestros estudios, ¿verdad? En este sentido vamos a estar compartiendo una vez más, ¿verdad? Voy a tratar de compartir la pantalla para tener un seguimiento, ¿verdad? En este caso, vamos a estar acerca de la comunicación, ¿verdad? Que vamos a compartir juntos hoy. Es la clase número 5 y va a ser la clase número 1 de esta unidad de la comunicación, ¿verdad? El capítulo 3. Es lo que vamos a ver hoy. Bueno, en un primer término vamos a conceptualizar un poco lo que es la comunicación, ¿verdad? Palabra común y corriente que siempre lo utilizamos, siempre lo hemos escuchado. Y de repente, si yo te pido a lo mejor un concepto propio de la comunicación, no sé qué me dirías. No sé cómo responderías, ¿verdad? ¿Qué es la comunicación para vos? Y me gustaría que elaboren un concepto propio de la comunicación, ¿verdad? Es la comunicación, ¿verdad? En este sentido, comparto con ustedes, ¿verdad?, el concepto de uno de los autores de psicología, que dice que la comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Es decir, la condición número 1 para que exista comunicación, número 1, primer paso sería esto, es que debe existir uno que comunica y el otro que recibe la comunicación. Entonces significa que yo, por más de que hable, y si alguien no escucha, si no tengo un receptor, no puede existir comunicación. Pero en realidad, ¿cuándo debe existir la comunicación propiamente, verdad? Así que, de acuerdo a los autores, dice, debe haber un feedback, es decir, que debe haber un retorno y debe haber entendimiento, porque de repente puede haber hasta incomunicación también, porque vamos a ver ese tema, ¿no? La comunicación versus incomunicación, porque hay veces que no se comunica lo que se quiere comunicar. Y de hecho que entre estos también debe haber otros elementos más que vamos a ver, que vamos a descifrar juntos, ¿no? Bueno, para otros la comunicación es la efectiva transmisión de un mensaje entre un emisor y un receptor. Así que nuevamente aparecen esos dos elementos, ¿verdad? Que comparten un código, ya aparece otro elemento más. Y emplean un canal determinado, otro elemento más. Aquí aparece ya 4 elementos. Y en este sentido, presenta exigencias mínimas de coordinación interna y externa para poder producirse, ¿verdad? Con un riesgo mínimo de distorsión en el mensaje. Eso es fundamental. Nosotros vamos a comunicarnos. Ustedes son discentes, yo docente. Yo quiero comunicar algo. Significa que yo necesito de los discentes para que se dé esa comunicación. Y yo necesito, como estoy haciendo ahora, estoy codificando mi comunicación. Y estoy utilizando un canal, ¿verdad? En este caso, ¿de qué estoy hablando? ¿A través de qué medio? Si estoy haciendo en forma directa o estoy en forma indirecta. Y tengo que utilizar, tal como estábamos diciendo, un código. Así que, ¿cómo yo me estoy comunicando con ustedes? Me estoy comunicando con gesto, con palabras, a través de medio de los colores o a través de un
de un sonido, de un bocinazo tal vez, a través de silbato, lo que sea, o en forma escrita. Es decir, es el código de lo que nosotros hablamos, ¿verdad? Ahora, esta comunicación, al hablar del concepto de comunicación, a mí me surge una pregunta. ¿Cómo era la comunicación antes? ¿Es lo mismo que ahora? ¿Y cómo es ahora la comunicación? Y la pregunta es, ¿cómo será la comunicación en el futuro? Ahora tendríamos que ver un poco la evolución de la comunicación, es decir, que cómo nació esa comunicación, de qué manera, cómo se hacía antes la comunicación, es igual que hoy, y cómo será mañana. Esto vamos a revisar juntos. Y vamos a revisar también juntos el medio que se utiliza o los medios que se puede utilizar para la comunicación. ¿A qué refiero medio? No quise utilizar la palabra medio, pero no encontré tampoco otra palabra, pero puse. Ustedes me entenderán a qué me refiero ahora cuando ustedes ven esto. Es decir que nosotros para la comunicación podemos utilizar lenguaje, lengua, no me refiero a lo físico, a esto que tenemos en la boca, me refiero para la comunicación. Es decir, que utilizamos lenguaje, utilizamos lengua, el habla, idioma, dialecto. ¿Qué son estos? ¿A qué le llamamos lenguaje? ¿Cómo se diferencia de lengua, del habla? ¿Y cómo se diferencia también entre el idioma, dialecto? Bueno, estos son, vamos a llamarle recursos para la comunicación. Tal vez eso sea lo más acertado, decir, recursos para la comunicación. Y esto nosotros entonces utilizamos el lenguaje, utilizamos la lengua, utilizamos el habla, utilizamos el idioma, utilizamos el dialecto. ¿Y qué son estos? Entonces, esto quiero compartir un poco con ustedes. En primer lugar, quiero comenzar cómo era antes la comunicación. El cómo es ahora la comunicación, tal vez ustedes me pueden enseñar. A lo mejor ustedes saben mejor que yo. Y nadie sabemos, ni tú ni yo, sabemos cómo será la comunicación. Pero vamos a ver un poco juntos, a ver qué dice la teoría, qué dicen los materiales acerca de cómo era, el cómo es y cómo será la comunicación. ¿Qué dice la teoría también sobre el lenguaje, lengua, habla, idioma, dialecto? ¿Ok? Vamos a empezar entonces cómo era la comunicación. Y no vamos a pilotear, podemos pilotear e incluso a los datos que ahora yo les voy a dar, a eso le podemos agregar muchas otras cosas más, muchos otros contenidos más. Pero es interesante, por tanto, ver un poco la línea de tiempo de la comunicación humana. Hablamos de la comunicación humana, porque sabemos que la comunicación también existe entre los animales. Eso ya hemos mencionado. Pero ahora vamos a centrarnos en la comunicación humana. ¿Cómo ocurrió todo esto, verdad? Ustedes a lo mejor pueden dar explicaciones diferentes de acuerdo a su fuente. En este caso, yo tengo mi fuente y recurro a esa fuente. ¿Y qué me dice? Estamos hablando de 200.000 años antes de Cristo. Baela o cola o tiempo. Esta es una estimación del nacimiento de la comunicación por voz humana. Y la comunicación por voz humana. Pero ni antes de cuándo ella para acá, idioma o dialecto o no sabemos qué fue lo que pasó, pero la comunicación humana se estima que haya sido allá por los
200.000 años antes de Cristo. Así dicen los que escriben. No tenemos la certeza, pero eso es lo que se plasman en los materiales bibliográficos y hoy nosotros tenemos a nuestro alcance. Luego, 50.000 años antes de Cristo, las primeras pinturas que aparecen en las cuevas prehistóricas. Ustedes y como yo tenemos que saber de que la comunicación también se puede hacer no solamente por medio de la voz humana, que se puede también hacer expresar a través de pinturas. Y de hecho, eso ya tenemos noticia. 50.000 años antes de Cristo, ya tenemos nosotros las primeras pinturas en las cuevas prehistóricas. Luego, 3.250 años antes de Cristo, nace la escritura jeroglífica egipcia. Y en 1050 años antes de Cristo surge el primer alfabeto, el fenicio. El alfabeto fenicio. No es todavía el alfabeto que nosotros hoy utilizamos. Entonces, estas ya eran formas, ya empezaban a surgir. Imagínense cómo va evolucionando, ¿no? 900 años antes de Cristo, ya se acerca ya la era cristiana, ¿verdad? Se crea el primer servicio de correo en China, con fines burocráticos, ¿verdad? Con fines burocráticos. Es más cerca aún de nuestra era, 305 años, esto ya después de Cristo. 305 años después de Cristo, en este caso los chinos ya inventan un método de impresión de símbolos, utilizando ya planchas de madera. Hoy día nosotros tenemos variedad, pero ya en el 305 ya, oye, pluma había sido acá, ¿verdad? Es más, nos ubicamos en el siglo XV, específicamente en el año 1440, el alemán Gutenberg inventa la imprenta. Y el primer libro que publicó a través de la imprenta fue un misal, un misal de un libro de misa o miao y epoja. Y le llevó mucho tiempo para escribir todo esto. Y luego de esto, empezó a hacer, le llevó un año de tiempo, 1449 a 1450, el segundo libro que se publicó fue la Biblia. Y luego, en 1814, Niepce toma las primeras fotografías de la historia. A través de la fotografía uno puede comunicar, ¿verdad? ¿Cuántas cosas puede uno comunicar a través de fotografía? También es un modo de comunicación. Y por eso aparece también en la evolución de la comunicación. Graham Bell, en el año 1876, patenta el primer modelo de teléfono. Esto ya un adelanto demasiado grande ya. Primer modelo de teléfono, 1876. Y en 1920 aparece y se populariza la radio. 1927, después de 7 años de la aparición de radio,
1927, la BBC de Londres inicia su programación de televisión. Ah, ya, como la televisión. Entonces, pero la llegó que Londres fue a hacer la primera televisión con BBC de Londres. Y en 1962, más adelanto todavía, Estados Unidos lanza el primer satélite de telecomunicaciones, Telstar 1, era la wea. Esto haciendo una recorrida rápida de cómo era la comunicación. Y sin embargo, en el año 1000, una revolución total, 1994, en el 94, Internet es liberada al público general. En la década del 90 también surgieron los teléfonos portátiles. Esto es sin entrar a los detalles de los medios de comunicación, y ni siquiera estamos adentrándonos en lo que es los medios de comunicación en el Paraguay. Paraguay siempre ha atrasado, porque somos un país del tercer mundo, por tanto no hemos alcanzado de forma inmediata los avances tecnológicos. Pero no obstante, la comunicación humana ha evolucionado, ha conocido su evolución en todo su esplendor. Y hoy, si vamos a hacer hoy el cómo es la comunicación hoy, como yo le decía, creo que ustedes ya ni siquiera necesitan que se les explique cómo es la comunicación hoy. Por mencionar nada más algunos, vamos a decir, ¿verdad? Es decir que la comunicación hoy es lo inimaginable hace 40 años atrás. La forma en que estamos en comunicación, a lo mejor ni siquiera hemos pensado, ni nuestros abuelos han pensado que la comunicación iba a ser así. Y más vengo la comunicación aquí en nuestro país, ¿verdad? Oye, ya por la carta, oye, escribí cuama, pero donde por ir la correo. Jacabayuario llegó de un lugar a otro. Vamos a suponer de aquí se haga cena para la carta. Escribí a oír la cartero. Cabayuari a ojo Arroyo Guasube. Arroyo Guasube llegó hasta Coronel Oviedo. De Coronel Oviedo llegó a San José. Hágalo, que ojo la gallo ahí. Y así a caballo llegan las cartas, demasiado rápido llegan. Por un tiempo de colectivo. Pero yo iba a la colectiva. Oye, llévale más colectivo. O sea que cada vez más hay formas de la comunicación rápida. El teléfono. Pues yo oíme el teléfono. Yo comunicamos, pero de por ir la angañan de ella de cojáis. Y diferente a el teléfono. A la radio me ha salido para la comunicación. Pero después se iba inventando a través de la tecnología, entonces iba acrecentándose las diferentes formas de la comunicación. Y te digo, hasta 1990 en nuestro país nosotros no teníamos celulares. Y en la década del 90 surgen las primeras celulares UPV o agilizadas la comunicación. Y surge ya también la comunicación no solamente con la llamada, sino también con el mensaje normal de ella era superior. Pero después iba evolucionando más. Y los primeros celulares le llamaban los ladrillos, ¿verdad? Tuya, andé y personas la antenas, con antenita ahí. Y ya las distintas fábricas iban inventando
distintos modelos también de celulares, iba avanzando. Y fíjate un poco hoy lo que nosotros tenemos. Gracias a Internet, que ha favorecido enormemente la comunicación, de diferentes formas hoy nos comunicamos. Aquellos han quedado atrás. Aquellas formas viejas de la comunicación han quedado atrás. Las cartas, los postales, ya no se envían más. Hoy es rápida la cuestión. ¿Y quién se iba a imaginar que allá desde el fondo de una campaña y Cocuacabe, padre de familia, iba a estar hablando con sus familiares en España, en Estados Unidos, en Corea, en todas partes del mundo? La comunicación ha avanzado. Y sucedió lo inimaginable, ¿no? Nadie se imaginaba que la comunicación iba a ser tan rápido. Imagínense, hoy, el año en dunda, ya yo y mira cómo yo estoy comunicándome con ustedes hoy. ¿Y cuántas horas vamos a estar hablando si es que vamos a hablar de la comunicación hoy, verdad? Solamente una pincelada. Ustedes saben perfectamente y no necesita que yo les esté dando clases de cómo es la comunicación hoy. Ustedes pueden describir cómo es la comunicación hoy. Y por eso quiero pasar nomás ya al siguiente. Primero era cómo era la comunicación. ¿Cómo es la comunicación? Y ahora, ¿cómo será la comunicación? Yo no sé si ustedes empiezan a pensar cómo será la comunicación mañana. Es que en adelante sería, ¿verdad? Es sumamente importante tener un poco en cuenta eso y pensar un poco y tratar un poco de imaginar, de adivinar cómo va a ser la comunicación. ¿Qué invento tendremos mañana? ¿Y sabes qué dice este autor? Dice que la comunicación de la especie humana es impredecible, difícil de adivinar porque vienen grandes inventos. Y si así ya estamos hoy, ¿cómo será la comunicación humana mañana? Sin embargo, existen fantasías futuristas. Incluyen la posibilidad de teletransportaciones, o mujeres, o pensar la gente. ¿Y cómo va a ser esas teletransportaciones? Esos serían los mensajes enviados directamente a la mente del otro, que en términos técnicos se le llama telepatía. Es decir, que vamos a comunicarnos telepáticamente. Muchos no podemos decir sobre el futuro, porque el futuro es incierto. Solo podemos imaginarnos, pero no podemos predecir lo que pueda ocurrir en el campo de la comunicación o en cualquier campo que sea. Solo podemos imaginarnos, solo podemos fantasear. Y bueno, y vamos a esperar qué sucede en el futuro en la comunicación. Ahora, después de pintar este panorama del pasado, del presente y del futuro, me gustaría ya descifrar con ustedes esto, lo de lenguaje, ¿verdad? Ya estábamos hablando acá unas cuantas cosas, ¿no? Del lenguaje, lengua, habla, idioma y dialecto. Bueno, la ya está, lenguaje. Vean, cuando estábamos hablando de la comunicación, que los animales también tienen comunicación. Los animales también tienen lenguaje, pero no podemos decir que los animales tienen idioma o que hablan en dialecto. Eso no podemos decir. Pero sí podemos afirmar que los animales tienen lenguaje igual que los seres humanos. ¿Por qué? Porque el lenguaje es toda forma de comunicación. Y decíamos nosotros que los animales se comunican entre sí.
Y ellos tienen su forma, es decir, es su lenguaje, ¿verdad? Tienen su forma de hacer la comunicación. Y esto ya habíamos incluso habíamos puesto ejemplos y todo, ¿verdad? Así que lenguaje entonces es toda forma de comunicación y que tenemos los seres humanos y los animales. Y la lengua, me refiero al sonido que se emiten para la comunicación. A eso le llamamos lengua. No es esto que está en nuestra boca, no. Es lengua, sonidos que se emiten para la comunicación. Nosotros emitimos sonido. Ese sonido puede llamarse idioma. Puede sonar diferente, pero hay comunicación. Ese sonido puede llamarse un ruido, de un silbato, por ejemplo, de un bocinazo, por ejemplo. Es una lengua, entonces, sonidos que emitimos nosotros para la comunicación. Ese sería un lengua, una lengua. Y por otro lado tenemos también el habla. Esto traemos todo a colación por el hecho de que son palabras parecidas y que de repente nos puede confundir, ¿verdad? El habla. Ese es el uso personal y único que se hace de las posibilidades de emitir palabras. Es decir que tú tienes tu habla, ¿no? Tu forma de hablar, que utilizas ciertos sonidos para emitir la comunicación, pero que te pertenece a vos. De repente, el habla, por ejemplo, de los que viven en Sri Lanka, esta es su forma de comunicación, este sonido que yo acabo de emitir. Y para ellos tienen significado. Por más de que no sea, por más de que no sea un idioma, es él habla y comunica a través de esto. O cuando nosotros, no sé, él habla también es cuando emitimos un sonido, tiramos besos. Ese no es un lenguaje, pero es un habla. Y ahí tenemos propiamente ya el idioma. El idioma. El idioma. Tengo aquí sistemas de comunicación entre los seres, pero que se utiliza propiamente a nivel nacional, ¿verdad? Es un sistema de signos que utiliza una comunidad, una nación, para comunicarse oralmente o puede ser por escrito también, ¿verdad? Entonces, podemos decir que el idioma es un sistema de comunicación lingüístico que puede ser tanto oral como escrito. Y se caracteriza por regirse según una serie de convenciones y normas gramaticales que garantizan la comunicación entre las personas. En realidad, totalmente son signos o símbolos o, vamos a decir, sonidos convencionales. Es decir, que se han decidido, grupos que han decidido a esto le vamos a llamar tal cosa, a esto tal cosa. En ese sentido decimos convencionales y le dan normas gramaticales. Si no tuviera estos, no sería idioma. Entonces, estas son los que le caracteriza propiamente a un idioma. Se comunica y esa forma de comunicar tiene sus propias normas, son resultados convencionales y sirve para la comunicación a nivel, puede ser de un pueblo o puede ser a nivel de una nación. Y ahí se presenta el dialecto. Eso escuchamos mucho también, ¿verdad? El dialecto. ¿Y qué es lo que es un dialecto?
mi Buyacue donde hendua mi Guayaquil donde hendua ¿verdad? Cuerango orecola su forma de comunicación, pero no se consideráis como un idioma. Acuérdate, pues, por más de que sean resultados convencionales, no tienen unas normativas gramaticales y tampoco es utilizado a nivel país, solamente a nivel de porción, por una porción de población que utilizan para su forma de comunicación. Entonces le llamamos que es un sistema lingüístico que deriva de otro, es decir, que este deriva del otro idioma, ¿verdad? Es como un apéndice de un idioma, pero no exhibe una diferenciación suficiente respecto a otros de su origen común. Sería como variantes regionales que son productos de diferenciación de un idioma, pero que se entienden entre sí. Con otros pueblos no se entienden. Otro autor le agrega esto. Dice, se denomina dialecto a una variedad de la lengua hablada, a una forma de hablar que tiene un pueblo o una región, ¿verdad? Bueno, entonces a eso le llamamos nosotros dialecto, ¿verdad? Vamos a ver un poco la siguiente parte, ¿verdad? Ya propiamente vamos a hablar del proceso de la comunicación. ¿Cómo se realiza ese proceso? Había mencionado un poco al principio, al inicio de nuestra clase, de que se tiene que dar ciertos elementos para que se dé la comunicación. Y eso tiene todo un proceso de elaboración por parte del que emite y otro proceso del que recibe la comunicación y que tiene que tener propiamente también el medio con que quiere o con que va a transmitir ese mensaje preparado, ¿verdad? El emisor. Entonces, eso vamos a ver juntos, ¿verdad? Básicamente, el proceso de la comunicación consiste en el hecho de que un emisor, es decir, que fuente, ¿verdad? Transmite un mensaje a un receptor por medio de un canal. El canal sería, en este caso, el medio que utiliza. Y ese medio puede ser al mismo tiempo, puede ser de modo directo o de forma indirecta también puede ser, ¿verdad? Pero de cualquier manera, podemos expresar de la siguiente manera a partir de este esquema, ¿verdad? ¿Cómo ocurre? Por un lado, así como te dije, viendo este esquema, tenemos el que emite que quiere emitir un mensaje. ¿A quién? Al receptor. En este caso, yo soy el emisor. Yo soy el emisor y ustedes van a ser receptor. Ustedes reciben mi mensaje a través de un canal, ¿a través de qué medio? A través de este medio moderno que le llamamos Meet, ¿verdad? Y ustedes reciben en forma computarizada, ¿verdad? No es directo. Tú no estás aquí frente a mí. Yo no puedo dialogar contigo. Yo no puedo hacerte preguntas, a ver, fulano. No. En forma indirecta, entonces yo estoy haciendo, ¿verdad? El proceso, sin embargo, todo ese proceso que miran que esto bueno, es que así nomás, yo tuve que preparar mi clase, ¿verdad? Entonces, posee una cierta complejidad. Es complejo preparar un mensaje. Y de repente va a ser complejo utilizar el canal si no se sabe utilizar. En este caso, la plataforma. En realidad, tanto el emisor como el receptor han de realizar sustancialmente 4 operaciones que se corresponden entre sí. Ya examinan va epa shela ayapohan va epa penla pe yapona ahí.
Bueno, en cuanto al emisor, en este caso yo, es posible entonces que yo haya hecho estos pasos. Experimenta la necesidad de comunicar algo. Yo tengo que comunicarle algo. Yo tengo la necesidad de comunicarle porque hay un programa que tengo que desarrollar. Y eso yo experimento. El segundo paso, elaboro el mensaje que yo tengo que entregarles. Al elaborar el mensaje, yo codifico. La codificación es todo esto que ustedes están viendo. Codifico el código, ¿verdad? Es decir, que ¿cómo yo voy a comunicar esto? ¿Voy a hacer en forma verbal? ¿Voy a hacer en forma gestual? ¿Voy voy a transmitir el mensaje a través de los colores, a través del ruido o a través de escrito? Entonces yo codifico lo que quiero entregar como mensaje y emito la información. Respecto al receptor, notamos que en este se reproducen las frases anteriores, pero de modo inverso, como que al revés. Yo experimento la necesidad de comunicar y ustedes reciben la información. Al recibir la información, ustedes descodifican. ¿Qué significa descodificar? Y bueno, y a procurarse a entender, a procurar a descifrar lo que yo estoy diciendo. Y ustedes descodifican para poder entender. Escuchan con atención y reconstruyen entonces el mensaje que yo quiero transmitir. Y ahí hacen el siguiente proceso, interpreta también la necesidad del emisor. Es decir, que yo tenía necesidad de comunicarles y ahora ustedes lo reciben, lo descodifica, lo reconstruye e interpreta. ¿Entienden ustedes lo que yo estoy queriendo decir? Ahora, si ustedes no llegan a entender, ahí puede que no haya comunicación. Y nosotros estamos hablando de comunicación. Por lo tanto, estas son las condiciones que tenemos para que se dé esa comunicación. O de lo contrario, estamos hablando de cualquier cosa, pero menos de lo que es comunicación. Bueno, veamos un ejemplo en el que podemos concretar los distintos pasos del proceso de la comunicación que acabamos de hablar, ¿verdad? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Fernando, para decir, por no decir otro nombre, ¿verdad? Fernando va paseando por la calle con María. Y de pronto se acuerda de que se va a proyectar una película que a él le interesa, le apetece ver, le gustaría ver. Entonces decide invitar a su acompañante. Hey, che María, ¿qué te parece si nos vamos esta tarde al cine? Hay una película interesante. ¿Y qué le responde María? Me parece interesante. Voy a llamar a la mamá a pedirle permiso. Ok, ya está. Entonces sí, no hay problema. Bueno, vamos a analizar un poco este hecho. Bueno, al analizar esta breve conversación, comprobamos que su sencillez es solo aparente. Aparentemente es cosa muy sencilla. Es porque es cosa cotidiana lo que suele ocurrir, ¿verdad? A menudo. Pero si analizamos más allá, vamos a encontrar contemplados los elementos de lo que nosotros estábamos hablando. Entonces, ante todo, observamos que el sujeto emisor, en este caso Fernando, experimenta dos deseos: ver la película
e ir acompañado de María. Entonces piensa elaborar un mensaje que exprese su necesidad y lo hace concretamente a través de un código lingüístico oral, ¿verdad? Igual lo podía haber hecho con gesto, por escrito, pero coño, hoy en día, entonces, ¿verdad? Porque podría haberle también, si es tan distante, podría haberle mensajeado, María, ¿qué te parece si nos vamos al cine? Hay una película muy interesante, me gustaría ver contigo. Le escribe. O puede decirle también por mensaje de voz, ¿verdad? Le envía un audio. Magnífico. Pero de todas maneras hay siempre elementos de comunicación que vamos a detectar, sea como sea la comunicación que se ha hecho. Con este acto denominado codificación, ¿verdad? O codificar el mensaje. Ahí toma forma y se convierte en información, ya lista para ser transmitida por el órgano emisor y mecanismo verbal. Te das cuenta que todo un proceso va a ser en mente, y ahora se convierte ya en información o ya transmitió el mensaje. Solamente lo que está esperando ahora es una respuesta. Pero ¿cómo hizo? Veamos un poco que hay otro elemento también. Nosotros ya estamos hablando del emisor y hablamos también del receptor. Pero en este ejemplo que estábamos viendo, hay también un canal. ¿Y qué es un canal? Es decir, a través de qué medio se hace. En este caso el canal es directo. ¿Por qué? Porque es presencial y es oral también. Es decir, que el código que utiliza. Y aquí te conceptualizo, ayuda un poco esto escrito que te pongo acá, ¿verdad? Que el canal es el instrumento transmisor de la información. En este caso cumple una función de canal tanto las ondas sonoras emitidas que constituyen el vehículo transmisor como el aire, como el medio que transporta dichas ondas. Ahí de repente ya es innecesaria estas aclaraciones que hacemos, pero sabemos que hay un canal en el momento en que emite un mensaje para María. Entonces hay un canal y ese canal también debemos descubrir. De este modo, el órgano receptor del destinatario, es decir, el mecanismo auditivo, capta la información. Así que Fernando emite, le invita. María recibe la información, inmediatamente la interpreta, es decir, descodifica, ¿verdad? A fin de reconstruir el mensaje original. Así el sujeto receptor está en disposición de comprender el estado interno de necesidad en que se hallaba el emisor, su deseo de ver la película en compañía de María. Pero el proceso no acaba acá. Atendeme bien. El proceso no acaba acá. Hay que mencionar también que el emisor estaba pendiente de la conducta del receptor, en este caso de Fernando. Así que María estaba pendiente de la conducta del receptor. Estaba autocontrolando sus propias palabras con arreglo a la reacción del destinatario de que si María hubiera puesto mala cara al escuchar a Fernando, o mañana, o por ahí mensaje, a ver qué reacciona. Y ve que María lo recibe con agrado y le dice que ella no tiene la autorización de ir, pero que va a pedir a su mamá. Pero ese ya es un buen signo. Quizá este hubiera rectificado la información diciendo, por ejemplo, bueno, si te gusta las películas de intriga, ¿verdad? Porque en realidad esta película trata sobre eso, ¿verdad? Podemos entonces ir a ver, en este caso, si querés ir a una comedia, ¿no?
Pero Fernando fue vivo en emitir mensaje, y esa viveza cuando transmitimos un mensaje no es propio de Fernando. Fernando nos representa a todos, porque cuando nosotros emitimos un mensaje, no sabemos cuál va a ser la reacción. Si es en forma directa, nos fijamos en el rostro, porque puede que te diga, bueno, de mi parte yo no tendría problema, pero ¿qué cara puso al decir eso? Entonces, la conducta del respondiente, del receptor, es sumamente importante para el emisor. Entonces, Fernando es uno más entre nosotros. Nosotros somos así. Así nos comportamos. Este mecanismo por el que la fuente escucha, autorregula sus propias palabras a medida que va produciendo determinadas reacciones en el oyente, esto se denomina en cibernética, como usted ya sabe, circuito de feedback. Es decir, feedback es una palabra en inglés castellanizado ya, un retroalimentación, o sería como una respuesta que da el receptor. Allí hubo comunicación. Si no hubo feedback, si no hubo respuesta, no hay comunicación. Solamente Fernando trataría de comunicar, pero no tuvo respuesta. Pero si tuvo respuesta, en este caso, hubo feedback. Entonces sí podemos decir que hubo comunicación. La comunicación puede ser para bien, para mal, puede ser negativa, positiva, como sea, pero estamos hablando solamente de una comunicación, que en este caso sí tuvimos comunicación. El descubrimiento de este circuito, al mismo tiempo que ha estimulado el desarrollo de la moderna teoría de la información, ha hecho posible la invención de algunos mecanismos de útil aplicación técnica. Por ejemplo, el termostato. Ahora termostato. Ahí no puedo controlar de temperatura de vehículo en este caso, ¿verdad? Eso también se basa en un feedback. Gracias a la temperatura de un frigorífico, en este caso de auto, ¿verdad? Se mantiene a un nivel determinado. Pero de la respuesta y no puede, y si te puedo responder, por ejemplo, 5 grados. Cuando el aparato se encuentra en la citada temperatura, permanece desconectado el fluido eléctrico. En este caso, si es en el auto también, a estas o mandé bandera, hay foquito y de que hojas más a la temperatura. Pero eso solamente al sobrepasarlo. Se conecta con él solo hasta que alcanza el nivel térmico prefijado, entonces vuelve a desconectarse. O la temperatura, oye, conecta llega a ella es winter. Entonces son aspectos cotidianos que en nuestra experiencia vamos viviendo esta comunicación. Y por más sencilla que sea la comunicación a diario que tenemos, mira que estamos por descubrir ahí varios elementos de la comunicación. Y por eso yo después voy a ponerle algunos ejemplos de comunicación en donde ustedes van a distinguir los elementos de la comunicación. De todo, el emisor, canal, receptor, y hablamos de feedback, ¿verdad? O retroalimentación, ¿verdad?
esta retroalimentación o capacidad para que el emisor influya sobre sí mismo y se autorregule, nos obliga entonces a completar nuestro esquema del siguiente modo, ¿verdad? Entonces, ya hemos ido del emisor, ya hemos ido del receptor, ya mencionamos había canal, y con esto nosotros completamos acá el feedback. Y acá se da la comunicación. Mientras no existe el feedback, no existe comunicación. Por más de que vos, emisor, exista, y por más de que el receptor existe, y por más de que haya utilizado el canal, si no hay feedback, no hay comunicación. Condición indispensable para la comunicación, entonces, estos 4 elementos. Entonces, es importante advertir que no debe confundirse el feedback o captación de reacción del receptor con una simple contestación, proceso en el que vuelve a desarrollarse el circuito, ¿verdad? Porque el otro también puede responderle nuevamente, pero en dirección contraria, dado que entonces se han invertido los papeles, ¿verdad? Transformándose el emisor en receptor y así viceversa. De todo lo dicho, para concluimos entonces que en la comunicación se dan elementos técnicos como el mensaje, el código, el canal, el feedback, y también tenemos elementos psicológicos como el emisor y el receptor. Si al realizarse una interacción concurren adecuadamente ambos tipos de elementos, diremos que ha tenido lugar una comunicación fiel, es decir, exenta de ruidos o perturbaciones extrañas que la deformen, ¿verdad? Con esto completamos esta parte, pero vamos a continuar todavía con el tema de la comunicación en la clase siguiente. Por hoy yo me despido de ustedes y deseándole que pasen bien estos días de la semana y cuídense en este tiempo de pandemia. Ámense, amen la comunidad, amen su familia y que no pongan a riesgo a las personas queridas. Bendiciones para cada uno de ustedes. Ahora voy a ir a cerrar un poco esta grabación y ya nos vemos la semana próxima.